5 de mayo de 2025, recientemente finalizamos la videoconferencia que hacemos con los equipos regionales de Patria para Todos, mediante el cual hacemos análisis e intercambio sobre los temas nacionales, los temas de los estados y el territorio. Se va construyendo los temas de la rueda de prensa. En esta oportunidad, por supuesto, diversos temas, uno de ellos para los compañeros, uno de los principales, es cómo acompañar la movilización nacional que se efectuó el 1 de mayo, no solamente conmemorando, celebrando el Día de los Trabajadores, sino también una movilización extraordinaria, masiva, que tuvo una réplica en muchísimas ciudades del país para exigir al gobierno de Estados Unidos o al desgobierno de Estados Unidos que dirige Donald Trump liberar, entregar al Estado venezolano, a la UNICEF y a los padres de la niña Maykel Espinosa Bernal, una bebé de 2 años. Importante señalar que el responsable de la detención ilegal de los padres de Maykel fue el gobierno de Biden, fue el año pasado. Ahora, dándole continuidad a esa política perversa orientada a detener a todos los migrantes que pudiesen detener ilegalmente en Estados Unidos, ha provocado situaciones cuestionadas por el derecho internacional desde hace muchos años. Los migrantes se respetan, los migrantes tienen derechos humanos. Para detener un migrante, lo primero que se debe hacer es informar al Estado, a la embajada del cual esta persona es nacional de ese país. Entonces se han violado las costumbres, las normas constitucionales y las normas del derecho internacional de todos los migrantes que tienen presencia en Estados Unidos, particularmente en Venezuela. Todos sabemos que es sumamente grave, doloroso, y todos debemos movilizarnos para hacer posible que aquella epopeya, aquella lucha que dio el mundo entero para rescatar a Elian, el niño cubano que por otras razones estaba en Estados Unidos detenido no, está en manos de un familiar, pero las autoridades en ese momento de ese país no aceptaban la solicitud del padre de Elian de que le devolvieran el niño. Pero una movilización semejante y con más ardor, por cuanto en este caso se están violando todas las normas del derecho internacional y particularmente los tratados de derechos humanos que protegen el interés superior del niño. Evidentemente son muchos. Uno de ellos, uno de los derechos violados a la niña es a la identidad, porque solamente es posible entregarle una bebé, una menor, una niña pequeña además, a otra familia cuando sus parientes, sus padres han fallecido. Si no, están sus parientes. Esa es la cadena familiar. Si existen familiares, en el caso que no esté presente, no esté vivo la familia del niño o de la niña, son los parientes. En última instancia, el estado del cual esa niña pertenece. Esa niña es venezolana. Por lo tanto, estamos obligados a dar esa batalla para que los secuestradores de Maykel Espinosa Bernal sea entregada a su padre, o al Estado venezolano, o a UNICEF, por razones que todos conocemos. Es sumamente preocupante y tenemos que estar alerta que ya Donald Trump, el factor más peligroso que está enfrentando la humanidad
como el sistema judicial de ese país lo está confrontando y está desconociendo y está declarando la nulidad de las decisiones que su gobierno, él y su gobierno están adoptando, sobre todo enviando al centro de detención, al campo de concentración en El Salvador, que también se ha convertido en un Guantánamo, es decir, aquí no frena la ley, es un territorio de nadie donde cualquier cosa puede suceder. Y Bukele es un criminal. Y así debe ser tratado. Ahora, la última noticia que se tiene es que Donald Trump está pensando en revivir Alcatraz, una famosa prisión que está ubicada al frente de San Francisco, en uno de los estados de Estados Unidos, que fue cerrada en los años 60 y fue abierta al público como una atracción turística. Reabrir Alcatraz, donde sucedieron las historias más oscuras, más deprimentes, más crueles, muy conocidas. Hay además películas donde se señala lo que significó Alcatraz para no solamente la violación de los derechos humanos de manera masiva, sino el narcotráfico, la violación, la tortura. Es convertir Estados Unidos, o convertirlo, ya venía siendo construido, simplemente se devela, se corre el velo, y donde es claro que Estados Unidos es un territorio de nadie, es un Guantánamo, donde no se cumple la ley, no existe ni la ley, tú ves el orden, por lo menos el orden de la legitimidad, de la paz, del respeto a los derechos humanos. Y para todos venían trabajando sobre ese tema tan doloroso, y no tenemos dudas que la niña Maykel y todos los niños venezolanos, nosotros nos planteamos una oportunidad, no solamente en ella, hay un número importante de niños venezolanos y de otras nacionalidades latinoamericanas que se los han quitado sus padres. No se sabe el paradero de sus padres, no se sabe el paradero de esos niños, sometidos en lugares cerrados. ¿Cuál es su situación? ¿Quién los atiende? ¿Quién los cuida? Sometidos a un estrés permanente. Y eso, aunque Estados Unidos no sea parte de la Corte Penal Internacional, no haya aceptado el Estatuto de Roma, debe ser denunciado abiertamente. Parece que ese es un tema que conduele a toda la humanidad, y así lo tenemos que hacer sentir. En otro orden de ideas, un caso que también compete fuertemente a Venezuela, como es el Estado de la Guayana Esequiba, que hemos venido haciéndole seguimiento a las elecciones en el Estado de la Guayana Esequiba. Aquí está nuestro compañero Carlos Pacheco, que fue postulado como diputado de la Guayana Esequiba a la Asamblea Nacional, con todo el gran pueblo que está allí presente, para promover la importancia que se cree el Estado de la Guayana Esequiba, que ya existe, solo que ahora se va a construir el gobierno regional y su consejo legislativo, y ese Estado va a tener representantes en la Asamblea Nacional. Recordarlo porque la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, nuevamente, en Holanda, pretende desconocer su propio estatuto, que la obliga a respetar la soberanía de los países y su ordenamiento jurídico. Nuevamente atiende la solicitud de la ExxonMobil, porque es la ExxonMobil la que se está moviendo por allí, que están financiados, lamentablemente, ya comprobaron todos sus magistrados, que cuando están ya una corte, porque son la mayoría de los magistrados, que están siendo financiados por la ExxonMobil, evidentemente pierde legitimidad cualquier sentencia, cualquier decisión.
Y lo tenemos que señalar porque además de que han perdido cualquier tipo de legitimidad, porque tienen intereses propios, han sido financiados por la ExxonMobil, que es el factor de esta industria petrolera interesada en a que Venezuela se le arrebate un territorio que nació con nosotros. Desde 1811, 1810 ya Venezuela había definido cuál era su territorio, porque justamente éramos parte, como todos sabemos, de la Capitanía General de Venezuela, administrada, usurpada por España. Entonces tenemos que señalar lo siguiente: nosotros acompañamos el comunicado de la Cancillería venezolana, desde la cual primero cuestiona la actitud parcializada de la Corte, pero además cuestiona la actuación irregular de la Corte Internacional de Justicia cuando se entromete un tema absolutamente interno. No puede de ninguna manera, no puede pretender ordenarle a Venezuela tomar, hacer ciertas políticas o conductas contrarias a la soberanía de Venezuela. Pero además también tenemos que recordar que Venezuela nunca ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte, jamás. Tanto es así que en un hecho que es bueno recordarlo, la Corte Internacional de Justicia es un órgano permanente de Naciones Unidas. Es decir, que cuando los Estados se hacen miembros de Naciones Unidas, también se hacen miembros de la Corte Internacional de Justicia. Y la Carta de Naciones Unidas dice que si bien los Estados son miembros, es una decisión expresa si reconocen o no el contencioso de la Corte. Y Venezuela, desde el año 45, cuando fue creada Naciones Unidas, nunca ha reconocido el contencioso de la Corte, porque se requiere un mecanismo especial, que el Estado reconozca adjunto en la Secretaría General de Naciones Unidas el reconocimiento de Venezuela a ese órgano, y jamás lo ha hecho porque ha considerado que nunca puede reconocerla en el marco de lo que sucedió en 1829, el laudo arbitral, y porque además Venezuela no reconoce competencia contenciosa a ningún organismo internacional en el marco de la soberanía y de su integridad territorial. Recordar que la propia Carta de Naciones Unidas define que nada en la Carta de Naciones Unidas le permite a Naciones Unidas actuar contra la soberanía y la integridad territorial de cada Estado. Ella misma lo dice, el mismo tratado, la misma Carta de Naciones Unidas. Y también establece que si bien los Estados al hacerse parte de Naciones Unidas, son parte de la Corte, solo el Estado voluntariamente, unilateralmente puede reconocer si la Corte puede asumir algún proceso que afecte o no a el país en cuestión, en este caso Venezuela. Venezuela ha dicho, no reconocemos el contencioso de la Corte, pero además un elemento que también es importante recordar: el Acuerdo de Ginebra establece que los Estados partes deben encontrar la fórmula que permita una solución mutuamente satisfactoria. Y cuando el secretario general de Naciones Unidas decidió llevar el caso, pasarlo de la Secretaría General, donde estaba como buen componedor de los dos oficiales, y pasarlo a la Corte Internacional de Justicia, dejando de activar una serie de mecanismos que eran necesarios activar previamente con la voluntad y la anuencia de los Estados partes, pues no lo hizo, sino que dio un salto de garrocha y se fue a la Corte. Y por supuesto la Corte, que ya estaba absolutamente en componenda con la ExxonMobil, admitió el caso, pero Venezuela lo rechazó. Y en cada visita que hace Venezuela a la Corte, y lo hace en el absoluto respeto que Venezuela tiene por Naciones Unidas y el derecho internacional, siempre deja absolutamente claro una cláusula pétrea donde se señala, cada vez que Venezuela introduce un documento que únicamente por razones
De respecto a la Carta de Naciones Unidas señala, Venezuela no reconoce la capacidad contenciosa de la Corte. No reconoce que puede procesar esta supuesta denuncia de la Guayana Esequiba. Por lo tanto, estas medidas provisionales o cautelares que está dictando la Corte Internacional de Justicia no tiene efecto sobre Venezuela. Ha hecho lo que siempre lo ha hecho. En el derecho internacional la costumbre es fundamental, la práctica ulterior es fundamental. En Venezuela, rigurosamente desde el año 1945, en las oportunidades que ha sido necesario, ha reiterado lo mismo, es una línea de Estado, una postura de Estado que jamás se ha quebrantado. Por lo tanto, mal hace la Corte intentando engañar a la comunidad internacional en relación a un hecho contundente. Por eso nosotros nos sentimos sumamente satisfechos por la forma como la Cancillería venezolana, el presidente de la República, la vicepresidenta Delcy Rodríguez han procesado este tema. Y bueno, y todo el pueblo venezolano que en el referendo del año 2023, 2024, votó a favor de crear el territorio efectivo, de asumirlo, de crear una estructura dentro del Estado venezolano, y así se ha hecho. Y nadie va a impedir, no basta las amenazas, lo que sea. Nosotros vamos a votar, la población del territorio efectivo va a votar para elegir un gobernador, los diputados, los legisladores a la Asamblea, al Consejo Legislativo de ese Estado, y además sus representantes ante la Asamblea Nacional. En otro orden de ideas, tenemos la Corte, tenemos un temazo que está vinculado a los sucesos como está sucediendo en el mundo. Bueno, se cumplen 80 años, un 9 de mayo, cuando van a cumplirse 80 años cuando Hitler firmó el tratado de la rendición incondicional con su gente, su grupo, que estaban al frente de esa guerra brutal de exterminio que tenía Alemania. Hay muchas razones que explican por qué se convirtieron en unos monstruos, independientemente de las razones de Versalles, etc. Fueron derrotados por una alianza importante en la cual estuvieron juntos Europa, Rusia e inclusive Estados Unidos, pero quienes realmente asumieron en sus hombros la victoria fue sin lugar a duda la Unión Soviética. Todos los países miembros de la Unión Soviética, y particularmente Rusia, que estuvieron mucho tiempo asediados Moscú para lograr la victoria. Fueron casi 30 millones de soviéticos que dieron la cara y que nunca le dieron la espalda a su país y al mundo entero, porque hubiera sido terrible que el nazismo se hubiese extendido. Sin embargo, lo extraño, lo irónico es que justamente Europa se ha dejado sembrar nuevamente la semilla del nazismo, de la crueldad, del horror. Está nuevamente en Europa y está nuevamente en Israel. Las primeras víctimas de esa guerra de exterminio de los alemanes contra nazis, contra los judíos, lo están haciendo ellos nuevamente. Los nazis israelitas lo están haciendo contra el pueblo palestino. Yo quisiera pedir un aplauso, que no estaba en el planteamiento, pero cómo los yemeníes están defendiendo que es el único pueblo que se ha armado de fuerza y de valentía para defender a Palestina. No ha habido otro país, y los que han puesto en jaque al gobierno de Israel e inclusive al gobierno de Estados Unidos son los misiles y la valentía y la capacidad de Yemen para enfrentar a esos delincuentes que no les importa la muerte de niños, de adultos, no les importa, es su trofeo. Por eso nos congratulan y merecen no solo un aplauso, merecen muchos aplausos.
Bueno, en relación ya a la campaña electoral, tenemos, como todos saben, una campaña, dos campañas, tres elecciones en una. Tenemos que elegir, estamos invitados a elegir el 25 de mayo los gobernadores y gobernadoras para los 24 estados. Tenemos que elegir 23, Caracas no elige. Tenemos que elegir los legisladores a los consejos legislativos de cada circunscripción regional y los diputados a la Asamblea Nacional. Aquí tenemos varios. Tenemos compañero postulado por Miranda para reelegirse como legislador. Estoy yo por la Asamblea, por lista, a la Asamblea Nacional, lista nacional, compañero Bracho, que también es parte de esta campaña, postulado a la Asamblea Nacional por Caracas. Y ahí tenemos varios en el PPT, tanto diputados como legisladores. Un esfuerzo enorme que está haciendo Patria para Todos, con un lema, un método y un programa. Como lo hemos dicho en varias ocasiones y hemos puesto nuestro lema de campaña acá, ahora sí juntos por la Venezuela productiva, recoge ese sentimiento que existe en Venezuela por el regreso de nuestros inmigrantes. Y además tratando de interpretar ese hallazgo espiritual que antes se fueron diciendo que no había patria y ahora regresa entendiendo que la patria sí existe, que solo en Venezuela pueden crecer ellos y su familia con dignidad, con amor, con respeto, y que desde esa perspectiva entienden que su esfuerzo como seres humanos, como profesionales, debe ser orientado a proteger a su familia, pero además hacer crecer esta patria que es colectiva, que es la patria para todos, que es la patria común. Nosotros nos congratula mucho. Creo que es el único partido que tiene un lema tan hermoso, pero además justamente para interpretar el momento histórico preciso que vive Venezuela. Ha tenido mucho éxito en el sentido que agrada, que gusta. La gente en nuestras reuniones, en nuestras comunidades, Julio, sale cantando, sale bailando y dispuesta a votar por el PPT, que siempre ha levantado la bandera de la ética, de la productividad, de la seguridad, que no solamente no podemos recortarnos del gobierno nacional, regional, municipal, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y es construir esa patria que queremos. Pero además tenemos que decir que este sábado 10 de mayo vamos a tener el simulacro, que es parte del cronograma de Patria para Todos, para que la gente, sobre todo los jóvenes, practiquen el voto. Porque es importante que los partidos enseñen a votar, porque son tres procesos electorales. Está cómo elegir al gobernador o gobernadora, cómo elegir al legislador, al consejo legislativo de su respectiva circunscripción, cómo elegir a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Es sencillito, yo se los digo aquí. Voten aquí, selecciona todo. Vamos a ponerlo, ¿verdad? Selecciona todo. Arriba la cosa con como hay fórmulas para combinar, pero lo que sí es cierto es que se debe votar. Lo más útil y seguro es votar todo, porque con seleccionar todo puedes votar. Caracas no selecciona gobernador, selecciona Asamblea Nacional y Asamblea Nacional. Entonces es muy importante votar acá, seleccionar todo por la tarjeta de su preferencia, pero como todos sabemos que todos van a preferir PPT, pues voten todos, seleccionar Patria para Todos. Es importante participar este sábado. ¿Por qué va a ser este sábado y no el domingo como es lo usual? Porque es el Día de las Madres. Y creo que todas las madres de Venezuela nos merecemos seguir trabajando ese día, porque la mayoría va a hacer campaña. ¿Por qué es importante hacer campaña ese día? Con la familia, con los allegados, que llegan con su torta, porque estamos defendiendo la patria. Y para una mujer
para una mujer dice, uno piensa en uno mismo y en la familia. Y cuando uno habla de la familia, no solamente son los más cercanos, sino la familia extendida. Estamos hablando de la familia extendida de toda nuestra patria. Los que están en Venezuela, los que están llegando y los que están pasando momentos muy complejos y muy difíciles. Venezuela es el único país donde no ha tenido contradicciones. Recibe a los que regresan sin ninguna retaliación. Los recibimos con mucho amor. Y para eso también vamos a darle otro aplauso al presidente el único que ha logrado marcar una diferencia en el mundo entero, en los momentos más complejos, más difíciles, en 2018, cuando de verdad no teníamos prácticamente para nada, ya tocaron la puerta de nuestras embajadas, los venezolanos que queremos volver, no tenemos cómo. Supuestamente había huido del dictador, que no era verdad, una composición terrible contra Venezuela, pero ellos sabían que era mentira y por eso no tuvieron temor en ir a nuestras embajadas en cualquier lugar del mundo a pedir apoyo para regresar, ellos y toda su familia. El presidente creó el Plan Vuelta a la Patria, es una misión que atiende de manera integral a la familia que regresa o al miembro de la familia que regresa, porque vendieron todo, se fueron y vendieron todo, vendieron su casa, dejaron su trabajo, tenían todo. Lo que no tienen afuera, lo tenían acá. Y bueno, es un aprendizaje que tenían que vivir. Y bueno, nosotros decimos que hay que salir a votar y hay que enseñar a votar. Las amenazas que cunden contra Venezuela porque vamos a hacer elecciones no nos importa. Como dice Diosdado, nosotros no terminamos las cosas en 3 días. Pasaron años y echamos a los europeos de Venezuela. Y podemos hacer otro tanto para defender nuestro territorio. Pero como el llamado es al tema electoral, aquí me pasa el compañero Pedro Key, recordar que cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre del caos. Todos somos amor por la patria. Así que invitamos este sábado a salir a votar. ¿Cómo se vota? Y por favor, practiquen el voto que van a sentir. ¿O hay patria para todos? ¿O no hay patria para nadie? Muy bien. Si hay alguna pregunta, Julio, Mesone. Solamente la precisión que el tema electoral apenas falta 20 días para el proceso electoral. ¿Cómo en el recorrido que ya he hecho en distintos lugares del país, cómo ve la participación de la gente? Bueno, nosotros evaluamos en relación al PPT. El PPT está en primer lugar desplegado en todos los estados. Y que, como dijimos y lo hemos dicho, tenemos un método. ¿Cuál es el método? Las reuniones en comunidad, en pequeñas asambleas comunitarias. Hablamos sobre el plan de gestión que propone el PPT, que son 4 puntos, pero fundamentalmente el tiempo nosotros lo utilizamos en recoger las propuestas de la gente. Yo vengo de Guárico, por cierto, tengo tres casos que vamos a ayudar a resolver sobre situaciones particulares, pero sobre todo el entusiasmo de ellos, que van a ser copartícipes del plan de la patria y del plan del gobierno del gobernador o gobernadora, y además nos comprometimos como diputados de Patria para Todos que vamos a hacerle un control de gestión para que ese programa que estamos elaborando juntos, pues antes lo hacía el gobernador o la gobernadora, ahora no, es el pueblo que va a decidir cuáles son los proyectos que se van a incluir. Eso fue parte del nuevo método de las 7T, las 7 transformaciones. Y tenemos que decir con toda modestia, fue una propuesta del partido, del PPT, porque antes el gobierno asumía una serie de responsabilidades propias que le establece la Constitución, pero los gobernadores, en lugar de sumar y aportar las cuotas correspondientes para lograr esas metas, no lo hacían. Ahora este sistema, la 7T, es un subsistema de planes
un sistema, subsistema de planes va a permitir que las metas se alcancen con menos esfuerzo, pero con una mayor participación. Es muy útil y muy sabio el lema, es muy femenino, hacer más con menos, eso lo dice el presidente, hacer más con menos. Y por eso la necesidad, la gran propuesta del partido, compañeros que nos escuchen, el PPT ha promovido siempre, pero ahora lo vamos a hacer con más contundencia y con un método. Es necesario hacer control de gestión, porque es la única manera que efectivamente el esfuerzo nacional y regional se vea concretado en hechos, tanto hacer control de gestión del gobierno nacional, del gobierno regional y las alcaldías, pero además el poder popular, que tiene un método, que es el parlamento, pero como todo humano debe ser reforzado. Es necesario que la ética, la gestión pública sea una bandera de lucha. Así que vamos con eso. Esa es la gran propuesta del partido, parece sencilla, pero no lo es. Nos las vamos a jugar por el pueblo. Buen patrio para